Recuerdo que en los años 80 el equipo de rugby de Irlanda ganaron varios torneos importantes y entrevistaron a uno en la tele. Era muy popular, muy bueno en su posición. Su posición era de correr y de organizar los ataques del equipo. No era muy, bueno, era fortote, pero no era muy grande, era bajito y muy ágil, porque eso es lo que exigía el puesto que tenía en el equipo. Y poco antes un jugador importante del país de Gales había abandonado el equipo nacional para jugar el rugby profesional. En aquel tiempo, bueno, hay dos tipos de rugby: rugby de unión y rugby de la liga. Y el rugby de la liga era para los más pobres y eran profesionales, entraban ahí para buscar dinero. Ahora, el rugby de unión no era profesional, pero conseguían buenos trabajos porque eran personajes muy conocidos y supongo que competentes. Total que había uno muy bueno de Gales que había abandonado el equipo nacional para hacerse profesional. Y el presentador del programa de tele, entrevistando a este hombre, buen jugador, le preguntó: ¿qué piensas de eso? Se le ve como traidor, ¿verdad? Como un mercenario, porque ha abandonado la patria. ¿Miras por encima del hombro a ese hombre? En inglés no se dice mirar por el hombre, sino mirar por la nariz, pero significa lo mismo. Mirar con aire de superioridad y de desprecio, de arrogancia, de juicio duro. ¿Miras por encima del hombro a ese hombre? Y el otro contestó, sin parpadear, dijo: no, hombre, yo soy demasiado bajito para mirar por el hombro a nadie. Porque como era muy bajito, pues cómo iba a tener aires de altura, de altivez. Y nada, la nación entera se rió y nos metió en el bolsillo con ese comentario de humildad simpática. Y es que el ser humano instintivamente, y el hombre cristiano más todavía, entiende que el orgullo te deshumaniza y te hace más antipático y más tonto, te saca de la realidad. Mientras que la humildad, pues eso, te hace más simpático y te une más a las demás personas. Y por eso cuento esa anécdota tonta, porque con ese nos ganó el corazón, porque era un hombre humilde en medio de sus triunfos. ¿Cómo voy a mirar por la nariz, por el hombre yo a nadie, siendo tan bajito como soy? Pues hoy el Evangelio nos habla de qué hacer con los desprecios y qué hacer con las alabanzas y cómo vivir las alabanzas. A ver, hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe. ¿Qué hago con las alabanzas? ¿Qué hago con los éxitos? En el tema del apostolado, en el tema del trabajo profesional, de los dones que Dios me ha dado. ¿Qué hago? ¿Cómo vivo esto? Porque muy fácilmente se nos sube a la cabeza y aunque no miremos por el hombro a nadie, sí queremos que todo el mundo nos mire hacia arriba para admirar y tener devoción y aplaudir.
y hasta a veces lo hacemos con nosotros mismos, alabándonos interiormente a nosotros mismos y dejando caer a los demás lo que he hecho y tal, y más allá. ¿Qué hacer en esta situación? Pues conocéis las letanías de la humildad del cardenal Méry del Val. Merece la pena conocerlas y rezarlas. El padre Henry las rezaba todos los días. Y se pide que el Señor me libere del deseo de ser estimado, de ser amado, de ser respetado, de ser alabado. ¡Ay, Dios mío! Ese deseo lo tenemos muy metido. Y ponemos nuestra identidad y nuestra importancia y nuestra amabilidad en eso, que si no hay esto, no soy digno de amor. Líbrame del deseo de ser preferido a los otros, de ser consultado. Oh, no me han consultado. De ser aprobado. Líbrame del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser rechazado. Ay, Dios mío, qué temor, qué miedo tenemos a todo eso. De ser calumniado, de ser olvidado. ¡Ay, que no se olviden de mí! Del temor de caer en ridículo. ¡Ay, Dios mío! Del temor de ser injuriado, del temor de ser sospechado. Pues todo eso lo tenemos muy dentro. Estoy recordando el caso de una chica que vivía en una residencia para cristianas jóvenes que querían vivir su fe, que cuando salió en el cole el tema de la virginidad y los demás despreciándola y con burlas a la virginidad, ella se puso de pie y dijo: no, yo pienso ser virgen hasta el matrimonio o lo que Dios quiera, pero no voy a estar por ahí de aventura en aventura perdiendo mi dignidad de mujer y mi virginidad, que no, yo creo en esto. Pues nada, provocó toda una campaña de persecución contra ella hasta llegar el momento en que un chico en el recreo, en el patio, le escupió encima de la cabeza, le escupió. Y cuando llegó a la casa, a la residencia, con las demás chicas y con todo lo que había vivido, se llenaron de envidia porque había sufrido eso por Jesucristo. Y tuvieron una fiesta, hombre, para expresar su amor y su apoyo también, pero dándose cuenta de que se había cumplido en esa chica joven y valiente lo que dice hoy Jesús en el Evangelio. Dichosos cuando os aborrezcan y os expulsen de entre ellos, cuando os insulten y os maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltaos de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues ahí está. De modo que cuando tenemos éxitos, podemos preguntarnos: ¿he glorificado a Dios con esto? ¿He sufrido por Cristo? ¿He amado a Dios? Porque al final es lo único que va a contar. Todo lo demás, dice Jesús, dice San Pablo, perdón, ¿qué tienes que no has recibido? ¿Qué tienes que no has recibido? Todo te ha sido dado por Dios. Entonces, ¿de qué te enorgulleces? Si es por mí, en cuanto a mí, dice San Pablo, yo si me glorío solamente en la cruz de Cristo. Pues eso, en el sufrimiento y en el amor y en la entrega. Y en cuanto a los demás, sí nos está permitido dar gracias a Dios por haber. Y esto en todos los ámbitos, en los ámbitos de las competencias profesionales, intelectuales, materiales de cualquier tipo, y también en el ámbito de los frutos apostólicos que podemos percibir. Nos está permitido celebrarlo gozosamente, incluso compartirlo con nuestros seres queridos, que Dios me ha bendecido hoy con esto, con lo otro, y mira lo que ha pasado y que Dios ha podido hacer a través de mí. Qué grande es el Señor y qué generoso, y uno se queda pasmado ante la obra de Dios en uno mismo y a través de uno mismo, como hizo la Virgen María en el Magnificat. Eso sí, como decía el Kempis,
Acuérdate, hombre, de que tú eres polvo, y el que te alaba también es polvo. Pero alabar a la obra de Dios y agradecer la obra de Dios en ti, eso sí que se puede hacer. Proclama mi alma la grandeza del Señor, que ha hecho obras grandes en mí, que así sea.